De poder partir, voy a presentar un poco a José Francisco Lagos, bueno, director ejecutivo del Instituto República, puro eruditos metidos por ahí, puros cerebrines. Tiene una liga de fútbol bastante buena, muy competitiva. Y nada, también es panelista de Radio Agricultura. Gran programa, tiene también un podcast para que lo vayan a ver. Y bueno, gran intelectual. Así que vamos a hablar un poquito de los temas políticos que nos competen. Esta semana hubieron temas bien choros. Tenemos el mensaje anticapitalista de Boric, tenemos la CACEN, tenemos, y también la CATEM, tenemos también la violencia de los delitos emblemáticos, supimos este cabro que salió quemado. Caso de convenios, ya tenemos cifras, no cómputo. Economía tenemos informe IPES, diferentes cosas que vamos a ir viendo con el tiempo. También el caso de Huawei. Así que, dicho eso, Chris, ¿queréis partir? Démosle. Estamos con José Francisco Lagos. Nosotros nos tocó estar contigo en Radio Agricultura hablando un poco de la contingencia y queremos partir de lleno. O sea, ¿en qué realidad nos encontramos como país? ¿Cómo ve José Francisco Lagos desde el mundo de las comunicaciones que se ha venido dando estos años de gobierno, digámoslo así, este año de Gabriel Boric? ¿Y cómo se ve la realidad? Ya hemos visto distintas encuestas, pero ¿cómo ve la realidad José Francisco Lagos del país? A ver, lo primero es que, bueno, primero gracias por la invitación. De hecho, celebro mucho que hagan este tipo de cosas, por eso los invité al programa, estuvo bien bueno. Y nada, bueno, para ir directo a la pregunta, el otro día estaba en Santa Cruz, en Bolivia, me invitaron a dar una charla y, y me entrevistó Óscar Ortiz, que fue candidato a presidente, presidente del Senado, y me hacía la misma pregunta. Y es difícil responder porque de partida yo creo que estamos en tiempos revueltos. Algunos dicen que estamos en plena teoría del péndulo, de un lado hacia otro lado, donde la gente en un momento piensa una cosa y 2 años después piensa algo completamente distinto. Pero lo que es seguro es que estamos viendo una incertidumbre institucional alejado de, de las necesidades, de la urgencia de la ciudadanía. El proceso constituyente no fue lo que se prometió, evidentemente, y eso hace que haya un descontento o un desinterés por parte de los ciudadanos de lo que está pasando en el Consejo Constitucional y en paralelo tenemos un gobierno que su modelo político fracasó el 4 de septiembre, le apostaron muchas fichas a eso, de hecho lo decían y comentaban, nuestro programa depende de que se apruebe la nueva constitución, Sí. y no solamente se cayó políticamente, sino que ahora se cayó moralmente, porque estos que venían a cambiarlo todo, quienes venían a decir y a hacer las cosas como había que hacerlas, como ellos mismos decían que había que hacerlas, finalmente fracasaron y se caen con lo del caso Fundaciones, que es un escándalo de proporciones, porque muchos se llenaron la boca diciendo que hay que cobrarle a los más ricos, pero al final los que promovieron el caso Fundaciones, los que los protagonizaron, le están quitando la plata a los súper pobres, es decir, a la gente de los campamentos, a la gente que no tiene casa, a la gente que no tiene agua, a ellos le están quitando la plata. Y por eso yo creo que se caen moralmente y estamos en una crisis por esos dos sentidos. José Francisco, mira, me gustaría como complementar eso que mencionaste. A nosotros nos pasa como en Chile, de que por ejemplo, y se dio mucho con el tema quizás de la muerte, la cantidad de homicidios del año 2022, que resulta de que moría una persona de manera, no sé, encontraban su cabeza en el centro de Santiago y era sorprendente. Pero resulta que después comienzan a haber más homicidios y ya pasa como que nos empezamos un poco a acostumbrar a la violencia o a normalizar. En el tema de las fundaciones ha ocurrido de que salió la primera Fundación Democracia Viva y fue un escándalo total. Después salió la segunda, después resulta que la tercera, y ya como que con el tiempo uno escucha noticias y se comienza como poco menos a normalizar la corrupción, que se entienda. Pero ¿cómo se ve desde afuera? Porque tú estuviste en Bolivia y me imagino que allá también llegan noticias sobre todo esto que está pasando en Chile, la corrupción, el desgobierno que tenemos. ¿Cómo se ve desde afuera? No sé si tuviste la oportunidad de conversar eso. O sea, sí, de hecho me preguntaron de Bolivia, pero también me escribió el director de un medio de Uruguay preguntándome, sobre todo por este robo en desarrollo social, Ya. me entrevistaron de La Nación de Argentina también, y ahí dije que era un poco la kirchnerización de la política chilena, porque era una situación más bien cinematográfica. Y yo creo que estas cosas trascienden y el mundo en general
no al mundo, en nuestro barrio, Latinoamérica, está pendiente de lo que haga Chile por todo lo que ha sido nuestro país y el simbolismo que hay. Bueno, por eso también intentaron hacer la revolución el 18 de octubre, ¿verdad? Y ahora todas las cosas que pasan con este gobierno que supuestamente venía a cambiarlo todo, que es una especie de socialismo del siglo XXI renovado, termina cayendo en cosas que finalmente no estaban dentro del presupuestado por nadie. ¿Quién imaginaba que se iban a caer en este tipo de cosas y con esta magnitud? Borja creo que comentaba el cómputo que había respecto a lo que pasa con Democracia Viva, pero son 13.000 millones de pesos, es mucha plata, y es mucha plata que se usó en cosas que, bueno, todavía no sabemos, pero presumiblemente eran campañas políticas, en financiar militantes y en cosas que evidentemente los chilenos no pagamos impuestos para que se hagan. Y eso le quita sobre todo el piso a las cosas que dijeron los de este gobierno cuando eran oposición. Y una última cosa que yo creo el principal opositor a este gobierno son ellos mismos hace un par de años atrás. Sí. Y cada vez que hay una polémica, siempre hay un tuit al respecto. Pero es increíble, lo que sea, hasta por los computadores. Acaba de salir un tuit de Camila Vallejo diciendo, De Camila Vallejo, siempre que hay sí. un caso de corrupción, se roban computadores. ¡Qué milagro! Se han robado han entrado a robar como a 3 ministerios en la última semana. Entonces, yo creo que eso termina pasando la cuenta e internacionalmente también es una especie, ya termina siendo risible, ¿verdad? Lo que es bastante penoso para nuestro país en general. Sí, José Francisco, tú hablaste quiero centrarme un poquito en lo que son los casos convenios. Tenemos nombre para un nuevo caso que sucedió, fue caso Lenzaría. Estábamos hablando la otra vez que eran malos nombres que ponían, pero este yo creo que está bueno, tiene un 8 de 10. Y bueno, justamente involucra a una candidata, una multicandidata, que volvió Bio, independiente, afiliada al Frente Amplio, que es no sé cuánto policía, que estuvo metido en un caso de irregularidades, que estuvo bien mal, cerca de 250 millones embolsados, bien trucha la cosa, casi 2 millones, 10 millones, 2 entre 10, 2 y 10 millones que se gastó en lencería con fondos públicos, cuando de hecho justamente ella abogó por una campaña de probidad. Entonces, es un nuevo escándalo que se suma y yo quiero ver, va un poco relacionado también con eso, con lo que pasó con Jackson y los robos computadores. ¿Tú crees que hay algo detrás de todo lo que está pasando? ¿Detrás en qué sentido? Más allá Detrás en el sentido que hay una intención por parte de la misma autoridad de poder encubrir lo que está pasando en caso de convenio, caso de lencería, por ejemplo. ¿Hay una intención sistematizada para ti o simplemente un hecho espontáneo? Mira, hay un teorema famoso que se llama el principio de Hanlon, que dice que no hay que presumir maldad lo que se explica suficientemente bien por la estupidez. Y eso hace claro, uno tiende a matizar un poco respecto a ver si es que hay otras intenciones detrás, pero lo relevante en este caso es qué es lo que se está haciendo una vez que se sabe la información. Porque claro, uno podría decir, ya mira, si te pasa una vez, lo entiendo, y porque es un problema institucional, pero si te pasa dos, yo creo que la responsabilidad ya empieza a ser compartida. Y aquí no solamente han pasado 2 veces, han pasado 3, 4, 5, y en el caso de los lagos vimos casi más de 20 casos donde la Contraloría dice que estos traspasos a las fundaciones son ilegales. Yo creo que acá encontraron un modo operandi, vieron que funcionaba, lo difundieron de alguna manera, porque no es casualidad que todos utilicen la misma figura, y Sí. la gran pregunta es, porque independientemente de cómo se consiguieron los recursos, yo creo que lo que hay que ir detrás es qué es lo que hicieron con esa plata, en qué la gastaron, porque yo me acuerdo que para el plebiscito del apruebo rechazo, lo que estaba de moda era decir, mira, el rechazo tiene más financiamiento, eso era un argumento, y lo segundo era, esto es fruto de las fake news, ¿verdad? Eh, pero la verdad es que, bueno, si empezamos a comparar financiamiento y estas fundaciones, que fue en tiempo además, en el 2022, o sea, tiempo de campaña, uno se preguntaría legítimamente, bueno, ¿usaron esa plata para la campaña? ¿Usaron esa plata para competir fuera del margen de la ley? Porque ahí sí que se caería todo lo que dijeron desde antes, desde el caso Penta, SQM. Esto es peor. Esto es peor porque en los otros casos el financiamiento irregular era con platas privadas. En este caso, este financiamiento irregular sería con la plata de todos los chilenos y yo creo que le agregaría algo más grave a la situación. Terrible. Sí. Ay, Joaco.
Oye, una pregunta. No, yo te iba a hacer una pregunta particular con respecto a una cosa que habías dicho al principio, que ¿por qué dices que el proceso constituyente no es lo que se prometió? O sea, ¿cuáles expectativas crees que tenía la gente y que por lo tanto no se han cumplido? ¿O qué es lo que se esperaba del proceso constituyente, el actual? No sé si te refieres al actual. Yo me refiero al proceso constituyente como un continuo, ¿verdad? Porque si Ah, bien ya. son dos instituciones distintas, estamos viendo como dentro del mismo proceso, pero lo que sí me parece relevante es que después del 18 de octubre, la política entregó eh, una solución concreta, muy concreta. Dijo, esto se va a resolver a través de una nueva constitución. Mm. Y la gente, según lo que decían las encuestas también, le creyó a eso, a esa afirmación. Y de hecho, varias personas querían que haya una nueva constitución, incluso varios quieren que haya, pero es tan la desilusión que hay respecto al cambio mismo, que no va a resolver ni los problemas sociales, ni la urgencia, que en fondo se prometen cosas que en la práctica no se pueden cumplir, que finalmente hay una desconexión y un desinterés legítimo de la ciudadanía hacia un proceso constituyente. Cuando hay necesidades como la delincuencia, como la salud, a propósito de la crisis que vimos con el Cincicial, con las pensiones que vimos además que se podía resolver el problema de mejor manera que un cambio constitucional a través de la PGU, y así un Claro. montón de cosas, Sí. hace que haya un desinterés completo, a mi juicio, por este proceso, independientemente que la situación que se está dando ahora es infinitamente superior a lo que vimos en la Convención Constitucional, pero tampoco creo que ese deba ser el parámetro, porque es un estándar demasiado bajo. Sí. Entonces, bueno, eso. Además lo que hace es demorar las discusiones también, porque estamos concentrados en el proceso constitucional y no fijándonos en que a lo mejor podríamos tener soluciones más rápidas, más eficientes desde el Congreso, simplemente con un proyecto de ley o alguna cosa más, algún otro tipo de mecanismo que no sea el proceso constituyente en el que hemos perdido bastantes años, que podríamos haber progresado en muchos Sí. otros ámbitos. ¿Cachai? Completamente. Sí, Y de hecho, sí. no, solo para Dale agregar una nomás. cosa, pero que para el 2020, porque ahora ha vuelto la discusión de pensiones, ¿verdad? Mm. Eh, y el gobierno anterior presentó un proyecto de pensiones que mandaba un 3% a las cuentas individuales y un 3% a las cuentas generales, ¿verdad? Sí. Ahora, eso era antes de la PGU, porque yo creo que eso cambia completamente el escenario. Pero no se votó, porque fue aprobado por la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados que está al Frente Amplio y todo, fue aprobado. Y no se aprobó porque el Senado le puso un pare, porque dijo, no, 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 acá va a haber un proceso constituyente, entonces vamos a dejar esta discusión más adelante, apostando un poco, como doblando la apuesta, ¿verdad? Diciendo, no, 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 nosotros no queremos un 13% a capitalización individual, queremos el 16% a cuentas de reparto. Y eso evidentemente hizo que se postergara una decisión que era mejorar las pensiones de los chilenos, y ahora se hacen los desentendidos, como si fuera la oposición la que se hubiera demorado en tramitar esto cuando ellos Sí. fueron los que condicionaron el avance de ese proyecto. Y además ese Mira, tipo de aquí, reforma previsional que ellos Paco. proponían iba totalmente en contra de los intereses ciudadanos, porque todas las encuestas demuestran absolutamente lo contrario, que todos quieren Sí. tener que Paco, todos, mira, en todas ahí, partes, por sobre el sí, sí, ochenta sí. por ciento la gente quiere que sean heredables, que no vayan a un fondo común, que no sean gestionados por el Estado, en todos los ámbitos. Ahí hay un punto en lo que dice Joaco, y es que yo creo que de verdad hay que ser, no sé, tratando de ocupar las palabras más políticamente correctas, muy cara dura para pensar que la gente va a querer que el Estado administre sus fondos de pensiones, teniendo en cuenta todo lo que ha venido pasando. O sea, tenemos el caso de las fundaciones, que no son una, sino que son muchas. Tenemos el caso de la gestión que te hace el Estado. Nosotros el otro día dábamos a conocer lo que ya es de público conocimiento de los 5.000 millones de dólares que se pierde por ineficiencia estatal. Entonces, hay una serie de factores que hace que hoy por hoy la gente diga, ¿saben qué? Yo prefiero tener una capitalización individual, prefiero que de alguna otra manera haya un privado administrando los fondos de pensiones, pero no el Estado. Y aún así insisten con el tema de la de la reforma de pensiones. ¿Cómo ves tú eso? ¿Se va a dar? ¿Crees que haya Creo, posibilidad de que de alguna otra forma se dé?
Quiero agregar una cosa, además ese sistema de capitalización individual es Claro. el único que garantiza pensiones a largo plazo o el único sistema sostenible en el tiempo por el tipo de sociedades que tenemos hoy en día y demografía, quiero decir, que tenemos hoy en día, Mm. donde cada vez hay menos jóvenes por unidad de persona adulta mayor que necesita recibir recursos de pensión. Sí, bueno, ahí hay un punto que es interesante, porque esta discusión lamentablemente se volvió muy parecida a lo que fue la discusión educacional, que en el fondo la ideología primó por sobre las razones técnicas. Sí. Y en educación hemos hecho un montón de cosas, hemos comprometido un montón de recursos y la calidad no mejora, el Exacto. acceso no mejora. Y lo mismo Y pasa con la eso, salud. exacta, o sea, la salud, desde el 2010 al 2019, el presupuesto en salud se duplicó Sí, y las operaciones no aumentaron, no. no aumentaron. Entonces, cuando dicen, no, que esto es falta de recursos, que el Estado subsidiario deja raquítico al Estado, bueno, veamos lo que ha pasado con salud, con educación y sobre todo con pensiones también, porque aquí hay una ideología que lo que quiere es que le da lo mismo si las pensiones de los chilenos son altas, son bajas, sea un sistema sostenible en el tiempo o no sea sostenible en el tiempo. Les da tan lo mismo que decidieron jugársela por los retiros de fondos previsionales. De hecho, el argumento para aprobar los retiros, y de hecho Jaime Baza dice esto contra los que nos oponíamos, decía, los que se oponen a los retiros es porque saben que los fondos realmente no existen y no existen y por eso se están oponiendo. Y después la gente con los retiros se dio cuenta que esa plata era constante y sonante, que llegaba a sus Y cuentas estaba ahí. y fue una externalidad positiva, si se quiere, la concientización de que esos recursos existen, de que esos recursos están, del sistema de capitalización individual. Entonces, una vez que abrieron esa caja de Pandora, finalmente ya no se pueden desdecir de las cosas que hicieron, porque obviamente la gente quiere que esa plata sea de su propiedad y sea, por supuesto, heredable. Ahora, respecto como el Estado como asignador de recursos, yo creo que hay muestras suficientes de que el Estado lo hace mal. Pero porque no hay nadie que tenga los incentivos para hacerlo bien, porque es un negocio subvencionado, un negocio que tiene una competencia relativamente baja. De hecho, yo creo que incluso la idea de la AFP estatal es mala idea, porque no lo va a hacer mejor que las que ya están. Si a mí me dijeran, mira, el Es Estado va a imposible. intervenir para mejorarlo, para mejorar las pensiones, digo, mira, vale, discutámoslo. Pero esto no va a ser así, porque el Estado ya interviene en las pensiones. Cuando el Estado licita la cartera los 2 primeros años de los que Es cotizan, verdad. ya Es verdad. intervino y bajó la comisión un montón. Entonces, que no Exacto. vengan ahora a decir, no, es que la única forma que intervenga el Estado es con una FP estatal, cuando eso solamente va a ser un desembolso de recursos, contratación indiscriminada de amigote, que es lo que hemos visto Exacto. en otras reparticiones estatales, y no mejora a las De hecho, la personas reforma lo chilenas. lleva. La reforma dice que se van a crear tres comisiones y dos de ellas al menos son estatales para gestionar el tema de las pensiones. O sea, va a ser otro aparato burocrático gestionando y en el fondo lo que hace esta reforma previsional, la propuesta que hay es que, supongo que tú la has leído, es que en el fondo es como una licitación que automáticamente la gana el Estado Claro, porque por default las nuevas gente que se está integrando y cotizando, que se está integrando al mercado laboral y que empieza a cotizar, va a ir su cotización a esa AFP estatal, ¿cachai? no, y además es que crean un mecanismo distinto, porque lo que hace es una administradora de cuentas, distinta a la administradora de los fondos, como si uno pudiera administrar fondos sin administrar cuentas. Ni un organismo de inversión en el mundo va a aceptar administrar fondos sin tener la administración de la cuenta de los fondos. No tiene sentido. Y lo peor es que hay gente de la oposición que está dispuesta a negociar Sí. esta parte. Está dispuesta a negociar que haya un organismo estatal que administre las cuentas. Está dispuesta a negociar que haya un organismo estatal que sea una FP. Y yo creo que aquí lo que importa son los hechos, lo que importa son los datos, y si algo contribuye a mejorar la pensión de los chilenos, resguardando todo lo que hay que resguardar, yo creo que hay que seguir ese camino. Pero si no, bueno, no lo hacemos nomás. En este caso, bueno, hay una cosa que es sustancial y muy necesaria en política. Lo que funciona, no hay que arreglarlo. Y hay que arreglar solo aquello que no funciona. Y de las pensiones sabemos qué es lo que no funciona. Lo han dicho las comisiones, lo dijo la comisión Marcel incluso, lo dijo la Mm. comisión Bravo. Sabemos qué hay que hacer para mejorar las pensiones. No hay que inventar la rueda como lo está haciendo la ministra Jara y compañía.
Sí, mira, lo que dice José Francisco es muy cierto. Yo creo que es importante aportar con un poco de datos. Por mucho que nos comenten los comentarios míos hueones, lo voy a decir directamente. Acá los datos te. Sí, lo son. Acá los datos te ayudan mucho. Y respecto al tema. Acá hay un tema entre esta diferencia de competencia que hay entre el Estado y los privados, en respecto a la educación, salud, pensión, etcétera. Los datos te dicen que gracias al modelo, digamos que subsidiario, digamos que más enfocado a lo económico, darle una parte a los privados, por ejemplo, la mortalidad infantil se redujo más del doble. Por ejemplo, la educación, la cobertura de educación universitaria pasó de un 16% a un 49%. Hoy tenía la mitad de los cabros que puede acceder a la universidad cuando antes no era ni un quinto. Esto de 1990. O sea, es un modelo que funciona y si tienen dudas, pónganlo a competir un privado contra un estatal, que parece que le duele tanto al gobierno. No le deje, mira, la razón de por qué el gobierno no dice, ¿sabéis qué? No, hagámosle caso a la derecha que tiene todas las razones, porque ellos dicen, ¿sabéis qué? Por mucho que tengáis la razón, quiero poner al Estado. Ah, ya, pues entonces pongamos a competir al Estado y pongamos a competir a, por ejemplo, los privados en pensiones. La AFP contra los IPPPS, una cosa así era lo que quería el gobierno. Entonces, los buenos saben lo que va a pasar. El gobierno sabe lo que va a pasar. Y por eso le da miedo poder hacerlo. Ahora, respecto de educación, quiero tocar ese tema, José Francisco. Tú fuiste estudiante del Instituto Nacional y tú Tal estás cual. viendo actualmente, yo creo que a ti no te tocó la ola de violencia, ¿sí? O sea, no como la No hay vemos ahora, ahora. pero mi Claro. colegio, o sea, el Instituto Nacional, cuando yo salí, se lo tomaron en mayo y de Ya. ahí no tuve clase hasta diciembre, así que... Vale, pero mi pregunta va, bueno, no justamente el nacional, sabemos que ahí pasan cosas básicamente de la misma herradura, pero pasó hace poco que un estudiante del Barro Borgoño quedó con el 25% quemado en su cuerpo total por un artefacto explosivo, no sé qué cosa tenía incendiario, quedó muy mal. Y bueno, se suma a esta seguidilla de problemas de violencia que había en los liceos emblemáticos. ¿Qué opinas tú? Y en específico, ¿cuál es la solución para ti? Bueno, lo primero es que esto se veía venir, porque veníamos normalizando la violencia hace mucho tiempo. Y, y de hecho, creemos que violencia, por ejemplo, es solo tirar bombas molotov. Y no, yo creo que tomarse el colegio también es Mm. violento, porque en el fondo un grupo de gente, sea mayoritario o no, le dice al resto que no tiene derecho a educarse y le está impidiendo su derecho a la educación. Aquellos que supuestamente tanto creen en los derechos, le está impidiendo materialmente la posibilidad de educarse. Y yo creo que eso ya es violento. Pero Mm. ahora ya hemos dado pasos como muy rápido. De hecho, en mi colegio fue cuando rociaron a una profesora con benzina, una inspectora general, que en mi tiempo era profesora, fue mi profesora de física, María Teresa Cortés, y la rociaron con benzina diciéndole que la iban a quemar. El 2019, el alcalde Alessandri decía que en el Instituto Nacional, en el patio del colegio, se lanzaban más de 50 bombas Molotov al día. En el patio del colegio donde hay niños de 12 años. Entonces, ya llegó el nivel de desfachatez tal, y cuando los alcaldes intentaron hacer algo, ya era demasiado tarde, y evidentemente la oposición de ese entonces era la que decía que la violencia se producía por la provocación que hacía la autoridad municipal. Esto lo dijo Iracy Halder cuando era concejal y candidata a alcaldesa. Entonces, ha sido una especie de bola de nieve lo de la violencia, y hoy día nadie quiere tomar este fierro caliente porque evidentemente hay que hacer cosas difíciles, pero solo quiero que una imagen, pero para mostrar la ineficiencia del Estado. El Instituto Nacional, por ejemplo, y bueno, el Liceo de Aplicación también está muy cerca de la Moneda, del Palacio de Gobierno. Si tú eres incapaz como Estado de controlar la seguridad a 3 cuadras de la Moneda, ¿qué Mm. seguridad le das a la ciudadanía que va a poder controlar la violencia en el sur, por ejemplo? O que va a poder controlar la frontera si el Instituto Nacional es una caja. O sea, tú tienes la lista de los que van. Mm. Sabes quiénes son, los profesores saben quiénes son los violentos, las autoridades saben quiénes son los que tiran las bombas molotov, de qué cursos son, pero nadie hace nada. ¿Qué señal le da ese Estado incapaz de garantizar la educación de esos niños, que va a poder controlar problemas que son más grandes? Entonces, esa señal política, a mi juicio, es la más grave que se da. Y es tan así que, bueno, ni uno es capaz de solucionar el problema. Yo creo que lo que pasa, y con esto termino, es que a la Municipalidad de Santiago le queda grande el problema. Le queda grande, lo superó ni aunque un alcalde quiera, yo creo que la Alcalde en general quizá ahora quiere, pero antes no, ni Por aunque presión. quieran,
Sí. pueden realmente resolver el problema porque los Claro. supera con creces. Sí, mira, José Francisco, ya. sorry, Luis, es un punto interesante lo Ya. que dice José Francisco, que no solamente, él dice que las tomas son violencia, y sí, es cierto, son violencia, una forma de violencia hay que empezar a reconocerlo, pero no solamente eso, sino que también es considerado ilegal. O sea, la Corte Suprema declaró ilegales las tomas, aparte de eso también hay otros márgenes legales, que no creo que calme ningún número. La ley 20.370 obliga al sostenedor a asegurar la continuidad educativa, no estamos viendo eso. Aparte de eso, la ley orgánica de municipalidades obliga al alcalde a la conservación del patrimonio municipal. Tampoco estamos viendo eso. Y tú hablaste de Gracie Hasseler. Y Gracie Hasseler hizo campaña para poder llegar a la alcaldía de Santiago, diciendo que no quería aplicar la ley para poder evitar destrozos dentro de los colegios. Y no hemos visto eso. Si es que ahora quizás está mostrándose, porque no lo vemos en lo hecho, como una persona que está preocupada por la educación y la no más violencia, no lo estamos viendo en la práctica. Por ejemplo, hace poco estuvo metido el tema Sierra Bella, tuvo que meter a Marco Barraza, comunista, a su gobierno, y no da señales de que esta cosa esté mejorando. No da señales. No, o sea, una cosa es que no le interesa y si hay algún interés ahora es solamente instrumental porque ven que esto les perjudica políticamente, pero está todo este relato de que hacer algo frente a los violentos es una criminalización de la protesta social. Sí. Y Sí. como lo hicieron tanto, hoy día no pueden hacer nada. Pero no José es Francisco, criminalizar la protesta social cuando hay gente tirando bombas molotov con menores de ahí. Sí, Mm. Cris. sí. Oye, mira, ahí hay un punto y quizás es bueno considerarlo porque sabemos que muchos avalan la violencia como método para defender su idea, avalan la violencia como método de acción política. Se han votado incluso en la Cámara de Diputados proyectos en los cuales los partidos políticos tienen que condenar la violencia como método y sabemos quiénes votaron en contra. Pero qué tan importante es el discurso, o sea, venimos dándonos cuenta de que hace muchos años atrás el Frente Amplio, todos quienes hoy lamentablemente gobiernan el país, han venido avalando la violencia como método. O sea, ellos eran los mismos que te decían que prácticamente avalando el que quemen una micro, avalando el que vengan y te quemen el negocio. Todo por una especie de justicia en el sentido de lo social. Pero qué tan importante el tema del discurso. O sea, si nosotros vemos que aquellos que están en la política avalan la violencia, ¿qué queda para el resto? O sea, igual causa una consecuencia. Completamente. O sea, y además yo creo que nadie se levanta un día de su casa y sin que haya pasado nada, está dispuesto a tirar una bomba molotov en un patio de un colegio donde eso puede hacer que un menor de edad resulte con quemadura o rociar a una profesora con benzina amenazándola con que la van a quemar. Yo creo que esto, para que eso se produzca, tiene que haber un raciocinio ideológico que Sí. distorsiona tanto la realidad que hace que eso sea una forma de lucha legítima. Y eso es Y muy hasta una grave. organización incluso, si lo quieres hacer a Por, una mayor escala, digamos. claro, Cuando se pasemos a organizan los gente jóvenes y van a tirar bombas molotov masivamente, ¿cachai? completamente, pero eso lo que hace finalmente es que distorsionan la realidad respecto a lo que está bien y a lo que está mal, a lo que es justo, a lo que no es justo. Pero hay una frase, quizás la voy a citar mal, pero esta es la idea, que en el fondo Margaret Thatcher decía, eh, hay que cuidar los pensamientos porque se transforman en acciones. Hay que cuidar las acciones porque se transforman en hábitos y hay que cuidar los hábitos porque se transforman en quien tú eres. Bueno, yo creo que Mm. cuando la gente empieza con acciones violentas, se transforman en hábitos violentos, pero vienen de ideas violentas. Y el problema de los Mm. liceos emblemáticos es que esas ideas han sido públicas durante mucho tiempo y las han dicho sin ocultarlo. Lo dicen en la asamblea, lo dicen todo el tiempo. Y nunca nadie, adultos que estaban a cargo, hizo nada para evitarlo, sino que lo incentivaron y además les tuvieron miedo. Eso es lo peor. Le tuvieron miedo a adolescentes, se negaron a utilizar su autoridad porque les tuvieron susto. Yo veía cómo los inspectores jamás controlaban a los estudiantes, le tenían pavor a los estudiantes. Esa pusilanimidad, en general provocada por la Municipalidad de Santiago, alcaldes de todos los sectores además, es lo que hoy día nos tiene como estamos, porque nadie se atreve a usar la autoridad porque saben que las consecuencias para ellos son peores que si lo hicieran. Sí, interesante eso que yo creo que estamos todos de acuerdo que la violencia es un problema. Ahora, igual es interesante poder ver cómo solucionarla. Hay todo un debate respecto a eso. Hay una columna el día sábado, en la tercera, donde Lilian Vincent, que fue justamente exdirectora del Barro Borgoño,
dijo que ella logró erradicar la violencia justamente del colegio y a través de cosas muy simples. En primer lugar, lo que más destaca a ella es tener apoyo de la autoridad, cosa que no estamos viendo. En Mm. segundo lugar, evitar adoctrinamiento. Sabemos que muchos de estos hechos de violencia vienen propiciados por los propios profesores y Sí. otros funcionarios que son propiamente del colegio. Otra cosa es aplicar el reglamento, que tampoco lo estamos viendo por parte del colegio. Están subyugados a la gente que justamente provoca estos destrozos. Y relacionado con eso, también hubo otro debate que también organizó la tercera, entre Jorge Ibáñez y Daniel Domínguez. Jorge Ibáñez proponía una solución como de diálogo, persistir con eso, hacer actividades formativas a los estudiantes, por mantenerlo dentro del margen de lo normal, mientras que por su parte Domingo decía que, ¿sabes qué? Hay que aplicar el poder punitivo, o sea, acá tenéis que dejarle claro a la gente cuál es el límite de sus acciones, por ende aplicar aula segura, por ende aplicar el reglamento de los colegios, aplicarlo, la herramienta que está la ley. ¿Qué opináis tú? ¿Tú ¿Debería ser una mixtura? ¿Debería ser simplemente el diálogo o el poder punitivo de una? A ver, yo creo que acá hay gente que tiene el suficiente raciocinio para saber cuándo renunció al diálogo y cuándo está dispuesta al diálogo. Y alguien que está dispuesto a tirar una bomba Molotov renunció hace rato al diálogo. Esa persona no Absolutamente. merece ser dialogada, entre comillas. Necesita ser Mm. educada. Y para ser educado hay que usar todas las herramientas que existen. Y la disciplina es una herramienta legítima de educar. Hoy día lo que ha pasado en los liceos emblemáticos es que hay un grupúsculo que se potencia entre sí. Y básicamente, varios por razones ideológicas, otros porque pueden, porque nadie les dice nada si es que son violentos y dejan su actuar libre. Entonces eso es básicamente la anarquía. Pero como nadie les pone límite, nadie les dice que está bien y que está mal y hace que esos actos que cometen tengan consecuencias, finalmente esos jóvenes están privados de su educación también, porque las autoridades renunciaron a educarlo a través de la disciplina. Y esa Mm. disciplina a veces tiene consecuencias graves, pero porque sus hechos eran graves. Y yo creo que aquí obviamente se necesitan las dos cosas, pero uno dialoga con gente que quiere dialogar. Pero alguien que ya tiró una bomba a Molotov, esa persona debe ser separada de la comunidad educativa, ir a otra comunidad educativa donde no tenga esas redes de violencia, donde ya las tiene, e intentar salvar lo que se pueda respecto a la gente que sí quiere educarse y no quiere estar en un colegio donde tiren bombas Molotov todos los días. ¿Y tú crees, José Francisco, que va relacionado con la ley de inclusión implementada por el gobierno de Chile? A ver, en este caso puntual, yo creo que el gran problema fue algo que se tramitó en paralelo a la ley de inclusión, que era la necesidad de incorporar personas de cierto nivel socioeconómico sin tener los méritos académicos. Eso ya fue el primer problema, porque eso generó un enredo en la comunidad educativa, en particular del Instituto Nacional. Después la ley de inclusión, al prohibir la selección, hizo que la gente ya no tenga ni una valoración especial por el colegio que va. Y hoy día cuando existe competencia, no sé, yo en mi caso, yo era de Puente Alto, viajaba todos los días más de una hora para ir al Instituto Nacional. Hoy día probablemente si tuviera que tomar esa decisión, me hubiera ido al Liceo Bicentenario San Pedro de Puente Alto, que tiene mejores resultados que el Instituto Nacional y no tiene hechos de violencia como los que están hoy día en el colegio. Y por eso ha bajado tanto el interés por estar en este tipo de colegios. Cuando yo postulamos 6.000 estudiantes para 600 cupos. Hoy día ni siquiera se alcanzan a llenar las vacantes que postulan a estos colegios. Entonces, yo creo que ahí hay un problema de marca mayor. Sí. Sí. Oye, José Francisco, mira, no quiero, antes de que te vayas, dejarte ir, sin antes que tú también pudieses plantear esto. Sabemos que tú estás en el mundo de las comunicaciones, ¿cierto? Estás en Radio Agricultura, llevas tiempo en este sentido y me imagino que te ha tocado conocer como lo positivo y lo negativo de estar en las comunicaciones, que todos conocemos. ¿Cuál es el mensaje que se le deja a aquel joven que a lo mejor está en la misma que nosotros y que quiere como meterse en el tema de la política, opinar, hablar, y quizás está muy informado, pero a lo mejor está como con ese miedo de atreverse a hablar, que me imagino que a todos les ha pasado por este tema de la violencia, que es precisamente lo que estamos hablando también, pero en el discurso? ¿Qué mensaje se le podría dejar a esos jóvenes que están entre tirarse a la piscina, pero tienen todavía como ese temor? Bueno, lo primero es que yo creo que el paso de la formación es absolutamente crucial. Porque nadie puede entregar lo que no tiene, y si alguien no tiene ideas, no puede entregarlas, por supuesto. Y por eso yo creo que el primer paso
es formarse lo mejor posible. Y formarse no necesariamente la educación formal, sino que leyendo cosas, viendo videos, preguntando a la gente que sepa, conversando con gente, eso ayuda muchísimo. Lo segundo es atreverse. Y esto de nuevo, no es solo valentía, porque la valentía en sí mismo no tiene ningún Atrévete. valor. Claro, pero tiene que ir acompañado de ideas. Por eso el lema de República de Chile Siempre, donde yo trabajo, son ideas en acción. Es decir, tenemos que tener la idea, pero hay que llevarla a la acción. Pero si uno tiene solo la acción y no tiene idea, finalmente Sí. es simplemente un activismo. Y yo creo que básicamente lo que nos ha faltado desde hace mucho tiempo es la valentía de atreverse a disentir. Y eso a veces trae costo. Bueno, ustedes ya son unos valientes, le llegan comentarios por redes sociales que son muy desagradables. A mí también en Twitter me llegan comentarios muy desagradables, pero da lo mismo. La gente que se pone a través de una cuenta anónima a insultar y amenazar es una gente, primero, son cobardes, segundo, tienen mucho tiempo libre, y tercero, son tan pusilánimes que no se atreven a opinar con su nombre y apellido. Sí, Atreverse a opinar con tu nombre y apellido es un acto de valentía, de valentía. Y eso, obviamente, es un contraste lo suficientemente grande con aquellos que se ocultan de una cuenta anónima, privada, para amenazar y repartir insultos. Yo creo que, claro, tiene que ser una combinación de esas dos cosas, la formación y, por supuesto, la valentía de atreverse a decirlo en el espacio público. Y por eso es bueno participar de espacios donde haya más gente con la misma inquietud, porque esto, ser un llanero solitario, es muy difícil. Por eso siempre es bueno estar con grupos, porque evidentemente ayuda a que no solamente la formación sea mejor, sino que uno pueda lograr cosas mucho más grandes que simplemente si está solo. excelente. Perfecto. Bien, bien. Muchas gracias. Excelente, excelente. Oye, feliz de haberte podido estar. Nosotros nos tocó, como lo mencionábamos en el principio, haber estado contigo en agricultura y la verdad es que tenemos estas ganas de seguir participando y por lo menos ahora nosotros entramos con el proceso de debate con todos los comentarios que están ahí, que se genera como un debate entre gente que apoya y gente que no. Pero feliz de haberte podido tener acá y obviamente sumar más instancias. Po. ¿Y cómo, por ejemplo, puedo saber yo si quiero participar en cursos de formación de red pública, dónde me meto, cuál es la página, como para ir financiando? Bueno, ahí les recomiendo las dos instituciones, tanto Chile Siempre, @Fundación Chile Siempre en Instagram, o chilesiempre.cl, donde hay Ya, cursos. Este segundo semestre vamos a estar llenos de cursos de formación, de educación financiera, de educación política, de educación cívica, y ahí les recomiendo participar tanto en Chile Siempre o en República, @i_República. Somos fundaciones que no recibimos financiamiento del Estado, así que somos más o menos confiables. voy a Así estar tranquilo. que puedan ir. Sí, ya no han intentado investigar y cosas así, salió el otro día una cuestión en CIPER, pero nuestro compromiso es no recibir financiamiento del Estado, así que esto ha sido una muy buena noticia este último tiempo. Ahí está. Sí, ahí Bien, están los oye, muchas comentarios. gracias a todos Excelente. además por,